Hola, mi nombre es Saraí Ramírez y hablaremos sobre la planeación empírica al proceso estratégico actual. Todas las organizaciones buscan sobrevivir a los cambios del sector al que pertenecen y del entorno en general, por lo que deben crear una estrategia que les ayude a tener una ventaja competitiva sobre las demás organizaciones. Y como sabemos, nuestro entorno día a día va cambiando, por lo que deben actualizarse y tener un proceso de aprendizaje. La estrategia no es un concepto actual ni que solo se utilice dentro de las empresas más grandes, sino que se remota desde los inicios del hombre, cuando tenía que buscar su propio alimento para sobrevivir. Se crearon estrategias para la caza y la pesca. Por ejemplo, en el año 330 a.C., con Alejandro Magno, la estrategia significaba emplear la fuerza en sus tropas para vencer al enemigo en la guerra. O hace miles de años, cuando los faraones construyeron sus pirámides con los recursos y tecnologías que contaban en aquella época. La estrategia representa un planteamiento competitivo, y la competencia apareció desde el origen de los organismos, cuando estos requerían de diversos recursos para poder mantenerse vivos, por lo que cada uno de ellos aprovechaba lo necesario para tener una ventaja y seguir existiendo. O desde la antigua Grecia, donde la competencia deportiva también aportó diferentes conceptos para la estrategia. Por ejemplo, los jugadores significaba desarrollar talentos, propiciar la unión entre los integrantes. Otro concepto fueron las reglas, en donde todos los jugadores son regidos por las mismas reglas y la victoria depende del desempeño. O la resolución de resultados, que pone a prueba y revela el carácter de los jugadores. Posteriormente, en la guerra, se conoció el concepto de estrategia y el primer documento del que se tiene origen fue por parte del autor Sun Tzu, con su libro El arte de la guerra, quien habla de tres conceptos base: la organización, las circunstancias y la disposición. Pero todo lo basa en un principio que dice que la mayor habilidad de un militar es conquistar las tropas enemigas sin luchar. De ahí mismo nacen dos conceptos: la estrategia directa y la estrategia indirecta. La estrategia directa es la que consiste en destruir al enemigo en combate, haciendo que gane el más fuerte, el más astuto o el más rápido. Y la estrategia indirecta se basa en hacer que las condiciones sean desfavorables para que el enemigo se retire de la guerra. En el siglo XVII, Miyamoto Musashi escribió el libro de los cinco anillos, en donde da a conocer consejos sobre la estrategia. Uno dice que si se aprende una cosa es porque ya se conocen 10,000 cosas más, pues el principio de la estrategia siempre es el aprendizaje. Otro concepto dice que en la estrategia gana quien sorprende al enemigo, que hay que aprender a distinguir las ganancias y prestar atención incluso a lo que carece de importancia. En el siglo XIX, el director de la Academia Militar de Berlín dijo que la base de la guerra y de cualquier competencia estaba compuesta por el raciocinio puro, la pasión y el odio, y los definía como elementos que motivan y movilizan a la gente. A finales de los 40 y principios de los 50, Peter Drucker dijo que el propósito del estratega era llevar a las organizaciones por los cambios del ambiente económico, y esto fue la base para que desarrollara el pensamiento estratégico, pues mientras se tuviera una planeación formal, la organización tendría cierto control positivo sobre el mercado. Posteriormente, en la década de los 60 y 70, se puso más atención en el pensamiento estratégico y consistió en que se tenían que reconocer los aspectos organizacionales, los duraderos y los que eran adaptables debido a la presión de la competencia. En 1978 se dio el concepto de ventana estratégica, que explicaba el aprovechar el momento adecuado para entrar o salir de un negocio, y el término de estrategia de la obsolescencia planeada, que consiste en hacer obsoleto un producto para que el comprador quiera adquirir uno nuevo. En 1990 apareció el modelo basado en los recursos, que supone que la organización está compuesta por un conjunto único de recursos y que la organización puede perfeccionarlos o desarrollarlos, lo que los convertiría en únicos y en una ventaja competitiva. A finales de los 90
Las estrategias que inspiraron en la guerra parecían menos apropiadas que las estrategias para la no confrontación, pues anteriormente el ganar todas las batallas significaba ganar todas las guerras, sin importar que la empresa y la estrategia estuvieran separadas. Pero en la actualidad esto ya no funciona, pues hay que contratar, hay que promover, motivar y hasta recompensar, de forma que la organización no se separe, que todo se haga en conjunto y funcione la estrategia organizacional. En este mismo año surgieron los pensadores que reconocieron la teoría del pensamiento complejo, una fuente importante para entender a las organizaciones y a la forma en que se desarrollan las estrategias, pues hay que pensar que la estrategia tiene que lidiar con el caos y que no siempre es lineal, pues el entorno rápidamente cambia, se desordena, pues mientras más aspectos estén implicados y las estructuras sean espontáneas, la empresa debe hacer una estrategia funcional para todo. Es interesante el darnos cuenta que desde el origen de la vida, la estrategia ha existido, aun cuando no tenía un concepto como tal. Se han tenido que pensar en diversas formas de facilitarnos los procesos que vivimos día a día y el cómo se ha aprendido a base de prueba y error. Específicamente dentro de las organizaciones, la estrategia y la competencia nos ha ayudado a que los sectores industriales sigan creciendo y que la mayoría de las empresas se mantengan en el mercado. En la actualidad, es importante entender que nuestro alrededor cambia en cuestiones de segundo y que cada individuo tiene una manera diferente de pensar y aprender, por lo que al hacer una estrategia no solo deberíamos pensar en el bien de la organización o en el tema económico, sino que debemos tomar en cuenta a los colaboradores. ¿Cómo se sentirían ellos después de tomar una decisión? ¿Cómo los podemos motivar? ¿Cómo los podemos incluir para ser parte del cambio y de la mejora? Debemos empezar a crear estrategias que motiven y que reconozcan el esfuerzo, lo que aportará una estrategia más grande que ayudará a la organización a mantenerse y a seguir esforzándose por tener un crecimiento.